Hola, bienvenidos a un video más del curso de cinemática de la partícula en movimiento rectilíneo. En esta ocasión vamos a abordar dos tipos de movimientos muy particulares que son el movimiento rectilíneo uniforme, usualmente abreviado como MRU, y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, usualmente abreviado como MRUA. Muy bien, la particularidad de estos tipos de movimientos es que en el primero, hablamos del movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es una constante, es decir, la partícula siempre se va a mover a velocidad constante, lo cual implica necesariamente que la aceleración sea cero. Es decir, particularidad de esto, la velocidad es una constante. Muy bien, si la velocidad es una constante, recordar que la aceleración es derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Derivada de una constante, recuerden que es cero, de tal modo que la aceleración en este caso es cero, al menos para el movimiento rectilíneo uniforme. Por ahí vamos a deducir algunas ecuaciones, o alguna ecuación mejor dicho, que vamos a utilizar justamente para resolver problemas que involucren movimiento rectilíneo uniforme. En el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, creo que el nombre da más o menos una idea. Básicamente, la aceleración es una constante. Recordar que anteriormente habíamos visto tres casos: la aceleración como una función del tiempo, la aceleración como una función de la velocidad y la aceleración como una función de la posición. Es decir, aceleración como una función que depende de alguna de las otras tres cantidades cinemáticas. En este caso vamos a considerar que la aceleración es un valor constante. El caso más habitual, digamos, de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es lo que por ello en física de bachillerato se conoce como una caída libre o un tiro vertical, es decir, una partícula que se mueve únicamente afectada por la gravedad, sin considerar ninguna otra fuerza. En ese caso, dado que la aceleración de la gravedad es una constante, el movimiento justamente es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cuya aceleración es justamente el valor de la constante de la gravedad. Muy bien, en ese caso, igual obtendremos por ahí algunas expresiones o algunas ecuaciones, unas formulitas que nos servirán justamente para analizar cuando tengamos pues movimientos de este tipo, tanto del movimiento rectilíneo uniforme como del uniformemente acelerado. En ambos casos partiremos de las ecuaciones diferenciales que teníamos y por ahí hacer algunas evaluaciones utilizando ciertas condiciones iniciales. Muy bien, vamos a empezar entonces con el movimiento rectilíneo uniforme. Ya lo mencionamos, el movimiento rectilíneo uniforme, la particularidad es que la velocidad de la partícula siempre es constante, de tal modo que la aceleración es cero. Partimos obviamente de esa ecuación diferencial. No podemos partir de una ecuación diferencial de aceleración porque obviamente la aceleración allá es cero. Y a partir de aquí comenzamos a plantear nuestra resolución tomando en cuenta ciertas condiciones iniciales, digamos en un tiempo cero. Asumimos que la posición es una cierta posición inicial, cualesquiera, e integramos. Separamos, ponemos la v como, bueno, al final la v es una constante. Digamos, hacemos la separación de v por dt es igual a ds. Integramos, podemos sacar la v fuera de la integral, dado que es una constante, recordar. Integral de dt de 0 a t es igual a la integral de ds de s0 hasta s. Evaluamos la integral. Integral de ds e integral de dt es obviamente t y s de manera respectiva. Obviamente aquí queda multiplicando por la constante v que teníamos fuera de la integral. Y entonces esa expresión la evaluamos de 0 a t y de este lado de s0 a s. Obviamente cuando yo evalúe aquí en t me va a quedar la misma expresión. Cuando yo evalúe en 0 me va a quedar obviamente 0. Y me quedaría entonces justamente esta misma expresión. Ahora, cuando evaluemos aquí, tendría entonces s menos
S menos S0. Es decir, de esa manera, Vt es igual a S menos S0. Y simplemente lo que vamos a hacer es despejar la S, es decir, dejar una S como una función del tiempo. Y tenemos ahí, S es igual a S0 más V por T. Básicamente, esta es una expresión con la cual podemos calcular la posición de una partícula dada la posición inicial, y si conocemos la velocidad y el tiempo que transcurre podemos calcular pues su posición para cualquier tiempo, siempre y cuando esta partícula esté en movimiento rectilíneo uniforme, siempre y cuando, es decir, la velocidad sea una constante. Solo en esa situación podríamos utilizar esa ecuación o esa formulita. Pasamos ahora entonces al otro caso, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Tenemos las tres ecuaciones diferenciales de aceleración, velocidad y la otra expresión de aceleración que teníamos, que resulta, recuerde, cuando despejamos dt e igualamos, nos queda esta expresión, y sujetas a estas condiciones iniciales, es decir, en un tiempo cero, la posición inicial es una posición S0 y la velocidad inicial es una V0. Con esas condiciones, lo que vamos a hacer es justamente, una opción sería partir de esta ecuación, considerando como si la aceleración fuera una función del tiempo, nada más que en lugar de ser como tal una función del tiempo va a ser un valor constante, nada más que separamos de esa manera, es decir, a por dt es igual a dv, e integramos utilizando las condiciones iniciales tanto para el tiempo como para la velocidad. Ok, de esta manera la pongo fuera de la integral, dado que es una constante. Integral de 0 a t de dt es igual a la integral de dv desde v0 hasta v. Condición inicial para la velocidad. Tenemos entonces, obviamente, la integral de dt es t, la integral de dv es v, evaluado de 0 a t, evaluado de v0 hasta v. De este lado me va a quedar simplemente pues a por t, dado que evaluada en 0 va a ser 0, y de este lado me va a quedar v menos v0. Es decir, de esa manera. Simplemente despejo a v y tengo una función de velocidad en términos del tiempo. Esta expresión no hay que olvidar para cuando la aceleración es una constante. Es decir, si yo conozco la velocidad inicial y si yo conozco la aceleración, puedo obtener la velocidad para cualquier instante de tiempo de esa partícula, sin tanto problema. De manera muy parecida podríamos obtener una expresión para la posición, simplemente volviendo a integrar esa expresión de velocidad que tenemos ahí. Es decir, recordar que la velocidad es ds en dt. Simplemente separamos v por dt. Recordar que en ese caso la v o la velocidad aquí ya es una función del tiempo. Eso es igual a la integral de ds desde s0 hasta una s. Sustituimos la expresión de velocidad que obtuvimos anteriormente. Recuerden que v es igual a v0 más a por t. Ya es una función del tiempo, de tal modo que la dejamos dentro de la integral y evaluamos justamente la expresión. Integramos, integral de v0 pues es v0 por t. La integral de a por t pues sería a por t cuadrada sobre 2. Y de este lado la integral de ds pues es simplemente s. Esta expresión que tenemos acá, v0 por t más a t cuadrada sobre 2, evaluada de 0 a t, y s evaluada desde 0 hasta s. Muy bien, cuando lo del lado izquierdo lo evaluamos en t, nos queda justamente la misma expresión, y cuando lo evaluamos en 0, pues obviamente se va a hacer 0, dado que aquí tendríamos t igual a 0, t igual a 0. Eso elimina ambos términos.
y nos quedaría justamente de este lado este mismo término que tenemos aquí. Del otro lado tendríamos s menos s0, ya evaluando los límites de integración, es decir, tendríamos eso. Lo único que tenemos que hacer es entonces despejar a s. Básicamente esta s0 que tenemos acá la pasamos sumando del otro lado, y de esa manera llegamos a esta expresión. La posición es igual a la posición inicial más una velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. No hay que olvidar que estas expresiones únicamente son válidas cuando la aceleración es una constante. Si la aceleración es una función de cualquier otra cantidad, así sea el tiempo, la velocidad o la posición, estas ecuaciones ya no son válidas. Únicamente es recordar y remarcar cuando la aceleración es una constante. Muy bien. De esa misma manera, también podemos obtener otra expresión que relaciona la velocidad y la posición utilizando la otra ecuación diferencial que tenemos aquí, esta que vemos ahí, y proceder de esa manera. Es decir, la aceleración, como es una constante, simplemente la saco de la integral. Tengo las condiciones iniciales para la posición y las condiciones iniciales para la velocidad. Integral de ds desde una s0 hasta una s. Recuerden que esta a la sacamos porque es una constante. Integral de v0 a v de una v por dv. Muy bien. Naturalmente, la integral de ds es s y nos queda a multiplicada por s evaluada de s0 a s. Integral de v pues es v cuadrada sobre 2 evaluada desde v0 hasta v. Cuando evaluamos esta expresión en s, pues nos queda a por s. Cuando la evaluamos en s0 nos queda a por s0 y sería la diferencia entre esas dos. Cuando evaluamos aquí en v, pues nos queda la misma expresión, y cuando evaluamos en v0 nos queda v0 al cuadrado sobre 2. Es decir, de esta manera: a por s menos a por s0 es igual a v al cuadrado sobre 2 menos v0 al cuadrado sobre 2. Muy bien, de aquí básicamente lo que vamos a hacer es simplemente despejar a la velocidad, es decir, esta v que tenemos acá. Y de esa manera llegamos a esta otra ecuación que es muy habitual en la literatura, que nos dice que la v al cuadrado es igual a v0 al cuadrado más 2 por a multiplicado por s menos s0. Básicamente es, factorizamos un medio, pasamos eso multiplicando de este lado, y luego simplemente pasamos sumando la v0 al cuadrado, y es lo que tenemos aquí. Obviamente factorizando la aceleración también de aquí. De ahí sale esta expresión que tenemos acá, que es muy habitual. Si se dan cuenta, en este caso tenemos la velocidad relacionada con la posición y obviamente con la aceleración constante que teníamos. Importante recordar estas tres expresiones, esta y esta que tenemos aquí, nos van a ser útil cuando tengamos problemas de aplicación donde la aceleración sea constante, no en otro caso, únicamente en ese. Solo ahí nos va a ser útil. Muy bien, algo muy particular es que la expresión que teníamos allá para la velocidad constante, es decir, el movimiento rectilíneo uniforme, la podríamos obtener de estas expresiones, considerando que la aceleración es 0. Imaginen que la aceleración aquí fuera 0. En el caso del movimiento rectilíneo uniforme, entonces sustituyendo a igual a 0, acá tendríamos que la v es igual a v0, lo cual tiene sentido. Cuando el movimiento es rectilíneo uniforme, la velocidad es constante, es decir, la velocidad inicial tiene que ser la misma que la velocidad en cualquier otra parte del intervalo. ¿Qué pasa si sustituimos acá a igual a 0 en el caso del movimiento rectilíneo uniforme? Lo que pasaría sería simplemente que este término se iría, es decir, este término no existiría, y simplemente nos quedaría s es igual a s0 más v0 por t. Esta expresión, la recordarán, es la que habíamos descrito hace un rato,
cuando revisábamos el movimiento rectilíneo uniforme. De igual manera, si nosotros sustituimos acá a igual a 0, este término se iría y nos quedaría que v al cuadrado es igual a v0 al cuadrado, o lo que es lo mismo que v es igual a v0. Algo que también ya sabíamos de aquí. Es decir, la velocidad es constante a lo largo de todo el intervalo. Obviamente estamos hablando en el caso del movimiento rectilíneo uniforme. Si sustituyéramos que la aceleración es igual a 0. Muy bien, básicamente eso sería todo lo que concierne al movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado. Hay que recordar esas 4 ecuaciones, esas 4 formulitas. La que veíamos en principio, es decir, esta que tenemos acá, y las otras 3 que tenemos aquí. Estas 3 para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y la anterior obviamente para el rectilíneo uniforme. Ya en los siguientes videos estaremos revisando algunos ejemplos de aplicación de estas ecuaciones.